La Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a M95, lo mejor de cada casa, una cita semanal. Generalmente nos gusta hablar de temas relacionados con la cultura y hoy no va a ser una excepción a ello porque cuento con alguien que, bueno, se puede decir, aunque ya tiene bastante experiencia, que posiblemente esté en el comienzo, en los inicios de su carrera literaria. Pero estoy convencido de que en los próximos años se va a oír mucho sobre él y sobre todo vamos a compartir mucha producción artística. Es un joven poeta que se llama Zoher Al-Bakali, que dicho así dice, bueno, pues este hombre vendrá desde muy lejos. Pues no, este hombre viene desde muy cerca porque es marbellero. Vamos a conocerlo bastante mejor en el programa de esta noche. Zoher, bienvenido, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Pablo. Muy bien, muy contento de estar aquí, muy ilusionado, la verdad. Me ha hecho mucha ilusión poder participar con vosotros en este evento, muy feliz. ¿Estás en Marbella o fuera de Marbella? Marbella. Compagino el trabajo y la universidad, entonces ahora mismo estoy aquí en Marbella trabajando. Claro, porque tú estudias literatura comparada en la Ujú. Universidad de Granada, pero al mismo tiempo trabajas. Sí, Esto ha sido una constante para muchas personas. Yo mismo siempre estudié trabajando simultáneamente. Es complicado, pero se lleva a cabo, ¿verdad? sí, sobre todo porque no queda otra, sobre todo porque no queda otra. Y bueno, simplemente con organización, pues acaba sacándolo adelante. Es verdad que necesitas un poquito más de tiempo que otros de tus compañeros para poder terminar algunas tareas, alguna asignatura, pero al final todo sale. Para que te conozcamos mejor, ¿por qué un marbellero como tú se llama Zoher Al-Bakali? Pues mi nombre es árabe porque mi familia es marroquí. Nacieron en Marruecos, para eso marroquíes, y emigraron a Marbella hace muchísimos años, el año 70 y no recuerdo, principio de los 70. Vaya, fueron de los primeros marroquíes, ¿no? Que digamos que se asentaron aquí, ¿no? Y tuve la suerte de nacer en Marbella. Entonces, pues de ahí el nombre, mi herencia y la suerte de ser de Marbella. Bueno, como tú eres muy joven, todavía se puede decir la edad, ¿no? Sí, ningún problema, ningún problema. Tengo 31 añitos cumplido hace muy poco. ¿Cómo fue tu infancia? Háblanos de tu infancia que tengo entendido que no fue una infancia fácil, precisamente, ¿no? Eh, bueno, uno de los lujos, quizá de los pequeños lujos que tiene crecer, es que uno cuando crece ya se ve con el derecho de poder modificar el relato oficial de la familia y poder recordar lo que uno desea, ¿no? Pues sí, fue, bueno, padres inmigrantes, ¿no? Trabajadores de clase obrera que se levantaban muy temprano para trabajar, ¿no? A veces pues pasaba las tardes solito en casa, pues entonces mi madre trabajaba. Eh, tú vivas en Santa Marta, que es un barrio muy conocido, obrero, muy común, encantador, y mi padre y mi madre pues criaron una familia extensa, ¿no? Éramos muchos hermanitos. Ajá. ¿Y a qué colegio fuiste? Pues primero estuve en el Platero, que estaba bien lejos, porque al principio vivíamos un poco a las afueras de Marbella, vivíamos por los Monteros, cerquita, pero sobre todo yo me crié en el Vicente Alessandre, claro, justo aquí enfrente de mi casita. Claro, Vicente Alexandre, que está al lado de Santa Marta, Sí, está justo enfrente, ¿eh? precisamente. ¿Recuerdas a algún maestro especialmente, a alguien que marcase un poco tu trayectoria? Sí, recuerdo muy buenos profesores. O sea, sobre todo recuerdo la cordialidad del trato ¿no? Con niños que están creciendo. Es complicado, ¿no? Poder darle la atención necesaria con los ratios de alumnos que suelen haber, ¿no? Porque recuerdo profesores como el de educación física que siempre tenía buenas palabras, o el de inglés. Sí, Mari Carmen también, una profesora que tenía de lenguaje muy amable, sí. Bueno, siendo tú todavía muy niño, desaparece tu padre, ¿no? Sí, cuando yo tenía 5 añitos más o menos, fallece por... ¿Tú ese momento cómo lo recuerdas en tu vida?
aun siendo todavía muy, muy niño, entiendo que la mente de un niño de esa edad lo interpreta de manera muy diferente a como lo puede hacer un adulto, ¿no? ¿Tú cómo lo Sí, recuerdas al día de hoy? pues como bien te introduje antes, llega un punto en el que uno no sabe muy bien de manera honesta cómo lo recordaba en aquel momento, ¿no? Sí, sí, sí recuerdo cómo lo vivo a día de hoy, ¿no? Porque evidentemente las cosas cambian, ¿no? Conforme uno crece, las sensaciones que necesita y las emociones a las que uno precisa agarrar para poder construirse, pues modifica la memoria, ¿no? Y bueno, de pequeño prácticamente pasó casi inadvertido esa ausencia porque tenía una familia muy grande, con muchos hermanos, mi madre estaba siempre atenta, entonces al principio pasó de alguna manera inadvertida. Bueno, algún que otro llanto, pero fue amable, digamos, esa desaparición, ¿no? De esa figura paterna. Digamos que fui dándome cuenta al crecer, que ahí me fui dando cuenta que me faltaba, ¿no? Otra figura en la que apoyarme. Pero de pequeño, pues la verdad es que tuve la suerte de estar respaldado por mi madre y por mis hermanos. Bueno, a mí me gustaría que esta charla estuviese un poquito ilustrada con algo de tu producción poética, de tus poemas. Entiendo que tendrás por ahí alguno preparado Sí. para poder darle lectura. Pues elige uno primero. Me parece que había uno que precisamente hablaba de tu padre o contaba esta situación. Sí, justo lo tengo aquí. Esto es Pues mira, pues pues podemos escucharlo, ¿no? sí, con permiso, con permiso. El Cuando tú poema se quieras. llama Deuda paterna. La furia de los partos estalló sobre las manos. Cuando mi madre acunaba mi sangre, el oleaje de su amor nos mostró los pliegues de la luz. Los niños somos ataúdes arañando el tiempo. Solo permanecerán las arrugas para expiar la fragilidad de lo inmediato. Con la rabia de los primeros portazos, la infancia crece en mí, tal vez vuestro ídolo no nacido todavía, y el velo de tus hijas es un grito, una violencia sin tinieblas. Las manos sudorosas de la edad temen al paraíso, huyen de la quimera y la nostalgia, de la herencia lamentable de acertar. La culpa es el eco de la soledad. ¿Qué será del hombre que es aplastado por la grieta y se convierte en polvo para huir de la quietud? Porque estoy creciendo, cierro la puerta, porque no os creo, cierro la puerta. Y entre el desorden frágil de mi ropa yacen destripadas a mi alrededor como juguetes de niño pobre los esquejes de mi sombra. Ya no Qué nos poema, queda tiempo para repetir mi nombre. Ya no queda tiempo para llorar. Tal vez, repito, tal vez yo te hubiera amado si hubiera sido tu padre y no tu hijo. qué poema tan profundo. Cuando ya lo escuché, porque lo había oído antes en Mar Poética en tu recital, me impresionó este poema. ¿Cuándo lo has escrito? ¿Qué edad tenía más o menos cuando has hecho este poema? Sí, aquí ya era más mayor, aquí lo escribí ya con 21 añitos, 22 añitos seguramente, sí, ya era bastante más mayor. Dices en uno de los versos, la culpa es el eco de la soledad. Ujú. Esa culpa que a veces la sentimos los seres humanos como un legado atávico y que no nos puede perdonar nadie más que nosotros mismos. ¿No crees tú que es más difícil perdonarse a sí mismo que perdonar a los demás? Muy bien traído, Paco, estoy muy de acuerdo. Creo que en toda perdón, en todo proceso de expiación, ¿no? De poder curarse, lamerse las heridas a sí mismo, uno precisa sobre todo del reconocimiento del otro, ¿no? O sea, el otro no solo nos identifica, sino que nos construye, ¿no? Nos conforma. Y ante la ausencia de un otro, muchas veces la culpa se desvía hacia uno mismo, ¿no? Y ese es quizá uno de los problemas, que necesitamos pertenecer o reconocer a otros para saber muy bien dónde colocar cada emoción, ¿no? Si no, muchas veces ese vacío, ¿no? de emociones señalan malas direcciones o en direcciones erróneas, ¿no? Y claro, en ese momento, pues el vacío era más llanto, réplica que disculpa, ¿no? El perdón era
más dirigido hacia recordar qué podría haber sido que lo que realmente debía ser, ¿no? Tú cuando eras niño o en tu primera juventud, en tu adolescencia, ¿de alguna manera tú notaste o tuviste algún problema en Marbella, aun habiendo nacido tú en Marbella y siendo un marbellero más, pero teniendo antecedentes de ser de familia que había venido desde África o desde Marruecos como inmigrante, de otra cultura diferente, aunque muy cercana a la habitual de aquí? ¿Tú en algún momento notaste que te miraban como alguien diferente o no? Lo cierto es que sí, por desgracia sí, pero también por, ¿cómo decirlo? No de una manera excesivamente acusada, pero sí como por no pertenecer al grueso de lo cotidiano, ¿no? De no compartir, en los momentos de no compartir la cultura, en los momentos de, por ejemplo, donde salían, ¿no? Esas diferencias ya de manera más tangibles, como por ejemplo a la hora del recreo, donde la comida, pues mi cultura es más prohibitiva con respecto al cerdo y tal. En esos momentos, ¿no? Notaba eso, cuando típica pelea de chicos, ¿no? De niños que necesitan señalar, por pequeña que sea la diferencia, para poder discutir, ¿no? Y pelearse, ¿no? Sí, eso sí es cierto, que de pequeño sí, no, sí recuerdo. De hecho, me afectó de pequeño, ¿no? Pero tuve la suerte de tener muy buenos amigos, gente muy buena que hizo que eso, bueno, me defendiera, ¿no? Que siempre está las dos caras de la moneda, ¿no? Al mismo tiempo que había personas que, bueno, pues no, quizás no eran tan asertivas porque eran niños, había otros niños que tenían la suerte quizás tener unos padres más asertivos, entonces tratarme muy bien y defenderme, ¿no? Yo eso lo recuerdo con mucho cariño. Por supuesto que los niños se comportan según ven en sus familias. Son las Exacto. familias los que transmiten pues todo tipo de prejuicios y bueno, y en cierto modo muchas veces estupideces sencillamente porque los seres Claro. humanos somos seres humanos independientemente del origen. Eso es algo que yo creo Exacto. que lo debemos tener tan claro que no merece la pena ni decirlo. Claro. Bueno, tú ¿cómo se mantuvo tu contacto con la cultura marroquí de tus padres, de tu familia? ¿Ellos se encargaron de que tú no perdieses esas raíces? Sí, lo cierto es que sí, mi madre en una operación titánica intentó que no perdiera mis raíces. Una de las cosas más importantes pues, fue la lengua, ¿no? Hablar el árabe. Para ella era una línea roja, no podía perder ese idioma. Saben también por qué significaba perder la comunicación con ella y por lo tanto también con cualquier pasado que pudiera yo querer reconstruir, ¿no? Mi madre se encargó de mantener también viva la herencia, bueno, la fe, ¿no? Soy musulmán y si mantengo esa religión es gracias a ella. Digo gracias porque hubo un momento de la adolescencia en la que uno cree, pues bueno, necesita más replicar y reprochar que afirmar, ¿no? Entonces, pues uno se va desligando creyendo que la culpa lo tiene todos los padres, ¿no? Lo tienen la religión, ¿no? Luego creces y te das cuenta que lo que necesitas precisamente es esa solidez que en un principio rechazabas, ¿no? Como, en fin, aquello que te ofrece una comunidad y a veces pues siempre va a ser la familia, la fe, ¿no? Y con el tiempo fui volviendo de nuevo de manera mucho más consolidada, ¿no? A poder profesar esa fe, a mantener viva esa cultura y a verla con cariño, ¿no? Con mucho más afecto. O sea, Zoer, tú respetas el Ramadán, practicas el Sí, Ramadán, ¿no? estoy en Ramadán ahora, exacto. Justamente ahora, en estos días, ¿no? Sí. Queda poquito, queda unos días solo, pero sí. Claro, eso, por ejemplo, tú que tienes que desarrollar una jornada laboral normal, pues en cierto modo es un sacrificio añadido porque claro, es difícil poderlo mantener. Evidentemente. Así es. Pero bueno, es una decisión personal. No, intento que afecte lo menos posible a mi rendimiento en el trabajo y ya está. Es algo anecdótico y ya Bueno, está amigable, ¿no? pues sí, y además yo creo que es sano para la salud, que viene bien para la salud hacer ayuno de vez en cuando. Cuando terminas la escuela, ¿te vas al Instituto Guadalquivir? No, yo estudié en el Sierra Blanca. Y de Ah, hecho, en el tú Sierra. fuiste profesor no me diste a mi clase directamente, pero casi. Yo Ah, estuve en ya Sierra estaba yo Blanca. por allí, ¿no? Ya estaba yo Claro, por allí. claro. Te conozco ahí del instituto toda la vida, de Sierra Blanca. Lo que Sí, sí hice fue que no terminé el bachillerato ahí. Recuerdo que fue una época convulsa, justo antes de la selectividad.
no tenía muy claro dónde quería meterme, si la universidad, si trabajar, no me había preparado y a punto de hacer la selectividad, dejé el segundo bachillerato. Y luego, unos años después, me apunté al nocturno para acabarlo, en el Instituto Río Verde. Bueno, y cuando haces el acceso a la universidad, Eso. te puedes dedicar a un montón de cosas, estudiar cualquier carrera, sin embargo, te vas a literatura comparada, que no son unos estudios frecuentes hasta el punto de que en Mar Poética, lo que me sorprendió un poco, la moderadora no había oído nunca hablar de literatura comparada. Me Exacto. sorprendió un poco, porque hombre, no es tan frecuente, pero bueno, ahí está. ¿Por qué te eliges precisamente esta disciplina para estudiar universitariamente? Pues mira, combinas muy bien con el resto de preguntas que has hecho. Bueno, sufrí esa crisis de identidad propia de la adolescencia, ya entrando un poco ya en ser adulto, y no tenía muy claro qué quería, ya no solo qué quería estudiar, sino qué quería ser como persona, ¿no? Hacia dónde iba mi camino, esas preguntas vitales, ¿no? Y lo que me salvó de, digamos, caer en esa vorágine de preguntas fue la literatura. Esas personas que escriben 200 años antes que tú, 300 años, 500 años antes que tú y dan respuestas en un libro hacia cómo te sientes, me pareció muy sanador, que era lo que yo necesitaba, ¿no? Y ¿verdad? Siempre fui aficionada a la lectura, ¿no? Es algo que heredé de mi familia, cosa que agradezco mucho. Y fue la literatura lo que me salvó un poco de caer en esa incertidumbre, ¿no? Y claro, cuando descubrí la carrera de literatura comparada, vi que además compaginaba la historia, la política, el arte, y era como, puedo sentir en qué momento histórico sucede algo y por lo tanto conocer bien el contexto. Pero una persona que se sentía un poco desubicada, eso me fascinó. Y como ya empezaba a hacer mis pinitos escribiendo, pues sentía que era lo que tenía que hacer. Y la verdad es que no me arrepiento para nada. Bueno, ahora te voy a preguntar algo que es convencional, repetitivo, un lugar común. En fin, me voy a lucir con esta pregunta, pero yo creo que la tengo que hacer. Y es, ¿el poeta nace o se hace? Qué original pregunta, ¿no? Pues qué pregunta, ¿no? Pues Qué pregunta. yo hablo, esta conversación la tengo con amigos, ¿no? Y siempre decimos lo mismo, depende del día que me pilles, te diré una cosa u otra. Yo creo que el ser poeta es una actitud, es un momento de tomar conciencia. Y la toma de conciencia bien puede ser obligada por las condiciones de tu vida, de tu cotidiano, porque te ha tocado nacer en una familia X con unas condiciones X, y has tenido que tener las responsabilidades para tener ciertas sensibilidades con respecto a cómo afrontar la vida, o te has hecho poco a poco y sin darte cuenta llegas a un punto en el que te notas y asumes la responsabilidad de lo que conlleva afrontar, ¿no? Esa palabra, ¿no? Tan grande como poeta, ¿no? Entonces, creo que navega, ¿no? Navega un poco entre ambas aguas, pero en especial diría que se hace, el poeta se hace, que la sensibilidad ya está ahí, es inmanente, y el afecto y la responsabilidad solo se tiene que desarrollar. Hay que encontrar la manera y el lugar y los espacios en los que uno pueda llegar a ellos. Pues a ver, Zuer, que vuelva a sonar la voz del poeta. Con permiso. Voy a leer un poema que se llama Un luto necesario. Negra viuda que amas solo a los muertos, temblarás y verás la noche cerca de mi rostro, refugio estéril de mi carne, también muralla hospitalaria. Pegado a ti como un árbol a la vida, ¿acaso es nuestro aquello que abandonamos? Tumba a tumba me has visto morir en 100 veranos diferentes. Seducida, ensordecerás mestiza, en simulacros de nostalgia, en tempestad de huida. Susurras para que las colmenas no te escuchen y la madrugada no atalaye tu vientre. Yo no conocía el peso de mi muerte, tu paz en el reguero estrecho de mi sangre. Si un mechón de tiempo fue irreversible en el crujido de tu cuerpo sobre el mío, esta es nuestra ceniza, amor incombustible de la memoria. Polvo a polvo, mi recuerdo irá agrietándote. Entierra ya mi nombre, desbraza el catafalco de tu pecho, suelta el túmulo verdugo que me nombras y lo que duele es lo que llena y lo que llena es lo que nos hace caer.
qué cicatriz es esta que no puedo envolver con tus manos, sin el impostor destino, la angustia que me sujeta no me pertenece. ¿Dónde está el cuervo que picará sobre la sombra los destellos dormidos de aquellos años? Y cómo retener la primavera en unas manos que no cesan de temblar. Porque ni avanzar significa alejarme, ni son nuevos los ojos que miran hacia adelante. Negra viuda que ama sola a los muertos, vendrá el olvido y tendrá mi nombre, vendrá el olvido y tendrá todos los finales. Estos poemas tuyos, poemas tristes, pero ¿son pesimistas o no? Yo creo que no, intento que no lo sea. Sí es cierto que están ubicados en el espacio de la conciencia del dolor, ¿no? Pero desde luego proyectándose hacia la dirección del comprender, ¿no? De la comprensión, ¿no? Y creo que no son tristes porque son sobre todo de tomar conciencia. Y cuando una toma conciencia, la tristeza va haciéndose cada vez más pequeñita y relegándose a un espacio mucho más lejano, ¿no? del que podría llegar a corresponder. Es el tomar conciencia de lo que sucede, entenderlo y caminar hacia la dirección de la inevitable, ¿no? La inevitable decisión de existir, de lo que suceda, de la vida. En 2 ocasiones, al menos que yo sepa, tu creación ha sido reconocida en Marbella Crea, en el certamen Marbella Crea. Sí, 2 o 3. Para ti ¿eso qué ha supuesto en tu trayectoria? Pues fue el primer premio así que tímidamente decidí presentarme, ya que era en mi ciudad. Me hizo mucha ilusión, ¿no? Y me presenté el primer año, no tuve la suerte de conseguirlo, y al año siguiente sí ya conseguí el primer premio, al siguiente también, luego un segundo premio también que estuvo por ahí. La verdad es que me alegró mucho, me hizo sentir que podría tener algo que decir y quizá que pudiera también ser escuchado. La verdad le agradezco mucho, lo recuerdo de manera muy amable y reconozco que conformó mi confianza, ¿no? Para empezar a pensar que podría compartirlo y seguir escribiendo. ¿Tú has participado alguna vez en un botellón? He participado, pero como aquel ojo que lo ve todo, pero como una especie de panóptico, el Foucauldiano, ¿no? Pues estoy ahí, lo veo todo, pero y más como hermano mayor, ¿no? Porque yo no bebo alcohol, de hecho nunca he bebido alcohol, quienes me conocen lo saben, y entonces estaba ahí pues relacionándome socialmente, pero y como haciendo de hermano mayor que cuida al típico amigo que ese día se ha propasado un poco. El que se queda sin beber para conducir, en cierto modo. Eso siempre ha sido mi rol. Me saqué el carnet tarde, tuve esa suerte. Me saqué a los 21 el carnet, pero una vez de ahí ya me tocaba el marrón. ¿Tú crees que se puede encontrar algo de poesía en casi todo? Quiero decir, por ejemplo, estoy pensando, ¿se puede encontrar algo de poesía en un reggaetón? Bueno, desconozco la dinámica, ¿no? Es que ya sería entrar en una perspectiva más politizada del asunto, porque quizá el reggaetón es lo que es gracias a que pudo poner una letra pegadiza, ¿no? Y poder comercializarlo, ¿no? Y eso forma parte de la democratización. Cuando simplificas las cosas llegas a más gente, ¿no? Decía un amigo mío, no sé si conoces esto del autotune, ¿te suena lo que es? Sí. Bueno, no sé exactamente lo que es, pero me suena el Es un instrumento que hace que aunque tú no sepas entonar en absoluto, a la hora de cantar, sí, efectivamente. Te pone la voz falsa. te afina, sí. Pues me decía que el autotune había democratizado el canto. Y me pareció una frase brillante, porque es cierto, no hace falta ya saber cantar, se convierte en un instrumento más que puedes utilizar. Y me pareció muy curioso, y creo que eso pasa un poco con el reggaetón. No hace falta ser el más, en fin, el Quevedo ni Lope de Vega para escribir una letra. De hecho, las letras son, bueno, pues pegadizas, pero quizás lo que se busca para el reggaetón es eso, ¿no? Un momento de poder estar a gusto. Y si puede haber poesía, evidentemente. La pregunta es, ¿dónde serán los espacios, dónde van a ubicarse los espacios donde va a ser escuchado ese reggaetón más lírico, ¿no? Más polo lírico, más poético, ¿no? Ahí sería la cuestión. Y por lo tanto, si eso triunfaría o no. ¿Puede haber poesía? Sí, porque además reggaetón creo que también tiene un contexto contestatario, ¿no? Aunque luego ya va diluyéndose hacia un mundo más industrial y comercial. Puede haberlo. La pregunta es
la pregunta es si se puede bailar igualmente. Hombre, en bailar uno se puede lanzar, otra cosa es lo que salga en esa evolución corporal, ¿no? Exacto. Tú te defines también, Zoer, como activista internacional. A ver, explícanos un poquito este concepto o esta profesión de activista internacional. Es más una vocación, porque de profesión ninguna. Lo único que hago es dejarme todo el dinero que tengan ellos. Pues bueno, en 2014 en Palestina hubo un bombardeo masivo por parte de Israel, sobre todo en Gaza, ¿no? Recuerdo que murieron más de 800 niños tan solo en una pequeñita ciudad cerca de Belén. Entonces, pues a mí eso me llamó la atención, me chocó bastante. Recuerdo que quería ir para poder echar una mano. Teniendo de por medio el lenguaje en común, pensaba que era un valor que tenía que usar, ¿no? Y la responsabilidad de poder acercarme a conocer una realidad que me era un poco ajena, a pesar de pertenecer de uno u otro modo, digamos, a mi mundo, ¿no? Entonces, pues trabajé, recuerdo ese año en un Burger King en verano, cogí todo el dinero que tuve y me fui con un amigo a Palestina. Compramos medicina, estuvimos por ahí grabando todo lo que podíamos grabar, denunciándolo y bueno, me metí en algún que otro lío y le cogí el gusto. Entonces también me fui a Turquía en ese año, el año siguiente, en 2015, en la frontera en Adana con Siria, estaba el tema del ISIS, ¿no? Del Daesh. Estaban ahí, era una ciudad muy delicada, la verdad. Luego también me fui a Siria, entonces le cogí el rollo y estuve ahí echando una mano en todo lo que pude. Por ejemplo, en Palestina no pueden ni siquiera coger las aceitunas, ¿no? Les roban la tierra, ¿no? Y ellos viven pues de esa época de la aceituna, ¿no? Entonces, pues muchas veces tienes que ir a literalmente hacer de escudo humano para que ellos puedan recoger, porque a los europeos no les plantan tanta cara. Y es simbólico muchas veces, pero otras veces te aseguro que no es nada simbólico y tienes que meterte en algún problema y rezar para que no te pase nada. Pero sí, simplemente digamos que me ayudó también a reconformar un ideal de a lo que pertenezco, ¿no? Y tomar parte. ¿Tú sentías que había peligro en esa actividad? Te puedo asegurar que hubo mucho peligro, ¿no? Muchísimo, muchísimo peligro. Lo hay, pero es el cotidiano de la gente que lo vive de ahí. Quiero decir, para mí es peligroso porque tengo la gran suerte de vivir en Europa. Y en un país como en España, que es uno de los países más seguros del mundo. Cuando te pones a ver la lista, España es uno de los países más seguros del mundo. Y además es Marbella, ¿no? Entonces, pero claro, para ahí es su día a día. Claro que fue muy peligroso y muy chocante. Joder, cuando tú dices a alguien o conocen que tú profesas el Islam, ¿ya te sientes sospechoso de algo? Quiero decir, ¿hay una idea de que el Islam es malo y que detrás de alguien que profesa el Islam hay algo oculto? ¿Eso lo has sentido alguna vez o no? Sí, sí, pero es el contexto histórico, ¿no? Que nos ha tocado vivir, ¿no? Ahora los malos volverán a ser otras culturas, ¿no? Porque ahí hay un repliegue, ¿no? De las tropas norteamericanas de ciertos países de Oriente Medio hacia otros países, ¿no? Entonces ahora los malos serán otras culturas. A mí me tocó vivir históricamente que los malos era la mía, ¿no? Sí, lo he sentido, claro, pero por eso también tuve la necesidad de poder explicar que no era así. Y para poder explicar así, eso me obligó a tomar partido políticamente y sobre todo de tener más conocimiento para poder responder, ¿no? Eso me acercó de nuevo a mi propia religión y sobre todo a mi cultura, ¿no? Y uno de los pasos pues, fue poder ver qué pasaba ahí y conocer la historia. Tú estás también, no sé si es una asociación o qué, pero empeñado en que se preserve la amistad hispano-marroquí, ¿no? Sí, por Que haya supuesto. una cercanía entre estos países que somos vecinos, que tenemos ahí un laguito delante nada más, te das una vuelta y llegas a Marruecos y no veas lo bien que se come en Marruecos. A mí, yo lo de la jarira, yo creo que una reencarnación anterior he sido marroquí y he comido jarira todos los días, ¿no? Pero bueno, Pues es pesada, es muy pesada. Te tomas una taza y no puedes comer nada hombre, más. te tomas una taza y ya tienes para todo el día, pero está bien, Exacto, ¿no? exacto. Sí, creo que, vaya, yo estoy muy en desacuerdo con los lazos que tiene España con Marruecos porque deberían ser aún mucho más fuertes y mucho más sanos. Estamos obligados, aunque sea simplemente por condición geopolítica, estamos obligados a tener buena relación, ¿no? Y,
y que nuestra herencia, nuestra historia, no se puede entender la una sin la otra. O sea, me va a decir que, no sé, quién fue Santo Tomás, quién fue Ibn Arabi, no, o sea, la escolástica española de dónde bebe, ¿no? O sea, me parece que hay que recuperar, ¿no? esa herencia, pero poniendo en valor el presente, ¿no? El presente y sobre todo la dignidad de las dos culturas. Y necesitamos una buena relación para eso, ¿no? Y además una buena relación, un camino bien enfocado para entender que somos más hermanos que primos, ¿no? De alguna manera. Hombre, simplemente ya desde una perspectiva religiosa son religiones monoteístas, religiones del libro, como se dice, Exacto. y bueno, pues ahí hay una unión que eso es innegable, ¿no? Sí, y además que creo que hay cierta responsabilidad por parte de los dos países de poder ayudarse a tener un relato oficial histórico, ¿no? Por parte de los dos, ¿no? Porque lo comparten y yo creo que eso debería ser patrimonio de la humanidad, ¿no? Ese crisol de cultura y todo lo que ha dado ese comercio y esa historia, vaya, quiero ponerlo en valor y recuperarlo. Cuando recientemente Pedro Sánchez fue a Marruecos y cenó, se dijo que el rey de Marruecos, Mohamed VI, rompió el ayuno con Pedro Sánchez, eso tenía un gran valor simbólico. Explícanos qué importancia tiene eso de romper el ayuno con alguien. Bueno, es el hecho de compartir con una persona lo más sagrado para ti, ¿no? Que es el Ramadán en ese mes, ¿no? Y se comparte bueno, el pan se parte con las manos, ¿no? Y romper el ayuno es un acto de confraternización, ¿no? De fraternización, disculpa, de poder participar y compartir ¿cómo decirlo? La espiritualidad, ¿no? La fe, poner en valor, ¿no? Que no hay barreras entre tú y yo, que el hambre es para todos por igual y que yo lo que quiero compartir esto poco contigo, ¿no? Me pareció un acto simbólico, en fin, políticamente deseable, ¿no? ¿Tienes por ahí otro poema? Sí, y ahora que sacas este y que me guías tan bien, cosa que te agradezco, voy a leer un poema llamado Palestina, de mi experiencia del primer año, lo escribí el primer año que fui. De hecho, lo escribí ahí mismo. Heme aquí, como un árbol cerca de su vientre, volviendo a la corteza de mi madre, al serrín de mis incendios y a las raíces de mi paz. Aquí, donde la miseria es una legaña que no se desprende del ojo, siempre queda sueño, por mucho que el pillar de las balas nos despierte. Se untan las ruinas con los atardeceres y su sol, despeluchadamente anciano, incita al canto firme de la quietud. Una escalera hacia el sótano me eleva a las montañas, me toca las aguas de mi parto, los recuerdos de mi luz, los sueños de mi tiempo. Aquí, atisbo la boca hedionda, las manos furtivas de calma, los estómagos descalzos de ayunas y su larga travesía hasta el hogar. Grises y cálidos perfumes envuelven la ceniza, la agrietan, la someten al pestañeo alargado de las mujeres, a la comisura que es atrapada por el hambre, como la saliva es atrapada por la voz que desfallece. ¿Quién levantará la sangre, sin más sangre a la que clamar? Los hijos plácidamente muertos. ¿Qué será de la noche sin un gemido que devuelva el gemido, el eco de la libertad, su desgarro de cuatro patas, su pelaje robustamente rizado sobre la cabeza de los difuntos y el vapor tragado forzadamente por los rencores de la garganta? Cercaréis mi casa con estrellas blancas y no habréis entendido nada. Hemos nacido para volar. Podéis quedaros el cielo. No todos los poetas consiguen decir bien sus versos. Sí, es Sin cierto que los embargo, poetas recitamos mal por lo general. no, tú no, tú lo dices muy bien, lo vocalizas muy bien y lo transmites con mucho sentimiento. Muchas gracias. Cuando vives una experiencia como esta experiencia palestina y lo transmites mediante un poema como este que acabas de leer,
Eso es una manera de fijar un testimonio para un futuro. Es un desligarse del estrés que te ha creado, de la preocupación que te ha creado vivir esa situación. Es, en cierto modo, una terapia. Es un río nace y luego tiene afluentes, y eso sucede con los poemas, y es quizás de las cosas más maravillosas que puede hacer la literatura, ¿no? No solo crear un relato, sino ayudar a que otros puedan crear su propio relato. Esto fue lo que yo entendí en Palestina. Ellos tienen su propio relato y ayudaron a que yo pudiera construir el mío, más que construirlo, a moldearlo. Estaba en construcción ya, pero me ayudó a moldearlo. Esto me pasó cuando tomé conciencia de dónde estaba, de lo que me estaba pasando y de lo que sucedía ahí, ¿no? De cómo, pues por desgracia, la muerte es algo cotidiano y es algo doloroso, pero algo de lo más asumible, rápidamente asumible, ¿no? Y que cómo, a pesar de lo que sucede, uno debe no solo enfrentarse a la vida, sino ser parte de ella. Cuando estuve en Palestina reconocí una historia que yo pude recuperar, y sobre todo fui consciente de que el que tenía la obligación de recuperarla era yo mismo. Por lo tanto, yo podía reconstruir en el orden que mejor me convenía mi propia historia. Esto para mí fue muy importante porque dio paz a muchos años bueno, de falta de identidad o de identidad diluida, ¿no? En este momento histórico, como dice Windecía Bauman, ¿no? Y esto fue lo que me sucedió con Palestina, ¿no? Poder ubicar un punto y un comienzo y una solidez con la que empezar a construir. Y decidí desde entonces, pues, ser consciente de que cuando las cosas suceden y las sabes ya, no puedes volver hacia atrás, no hay vuelta atrás. Tienes que ser aún más responsable y ser aún más comprometido, tanto en el relato que me quiero construir como en la responsabilidad política que uno se quiera poner. La situación convulsa mundial actual, con amenaza nuclear continua todos los días, no sabemos si como propaganda o como fanfarronería o como un trasfondo de realidad, ¿está influyendo ya en tu obra? ¿Hay algún reflejo en lo que estás escribiendo últimamente? No del todo, o sea, lo que sí hace, o sea, yo reconozco que soy de digestión pesada a la hora de escribir. Yo primero necesito entender bien las cosas y luego las voy escribiendo. No tengo la suerte de escribir de manera cotidiana, ¿no? Más quisiera. Lo que sí, una persona reconozco bastante politizada, y el hecho de entender políticamente lo que sucede a mí me ayuda a ver qué puede venir de cara al futuro, ¿no? Y sobre todo entender en qué contexto histórico estoy viviendo. Lo que está sucediendo a mí lo que hace es reafirmar una idea que ya tenía del momento histórico que vivimos. Y eso pues irá inevitablemente en algún poema porque lo estoy viendo ya venir. Ya me van surgiendo ideas, pequeños versos que voy apuntando, ¿no? Que con el paso del tiempo estoy seguro que será un poema que intentará primero reflejar lo que sucede y segundo intentar ir hacia algo mucho más, ¿cómo decirlo?, colectivo, ¿no? Que no solamente lo que me sucede a mí, sino este pensamiento y esta vivencia, sé que lo compartimos todos, ¿no? Estoy seguro, tengo la esperanza de que hacia ello vaya y así sea. ¿Qué es lo mejor de tu casa? Mi madre. Mi madre. No hay casa, o sea, no hay hogar sin una figura materna o paterna, ¿no? O sea, el hogar es el Hestia, ¿no? La diosa del fuego, ¿no? Que da calidez, calienta los alimentos, ¿no? Pues eso en mi caso es mi madre. Y en una cultura como la marroquí, que es muy machista, muy patriarcal, toda la responsabilidad afectiva caía y cae y recae sobre una madre. Si además esa mujer pierde a su pareja, tiene que encargarse de toda la responsabilidad como dualidad entre padre y madre. Ella es el pilar y ella es la tierra y para ella serán los frutos, si Dios quiere. ¿Cómo se llama tu madre? Malika, que en árabe significa reina. Malika. Malik es rey, Malika es reina. Pues un saludo para Malika, que seguramente te estará viendo y escuchando. Sí. Pues la verdad es que tú has dicho una cultura machista. Es un hecho, Eso, por desgracia. sí, pero quiero decir, eso ha evolucionado, está desapareciendo
tanto como, por ejemplo, se ha evolucionado en ese sentido en España, que también ha sido una cultura machista, o va más lentamente? Yo tengo una opinión respecto a esto. Creo que, bueno, abiertamente reconozco que no es que sea yo muy fan del sistema económico que vivimos ahora mismo, pero tiene un valor en concreto, que es que debe encontrar nichos de mercado en los que poder expandirse. Y uno de ellos es muchas veces como estamos aquí y cada vez más hiperindividualizado, más atomizado, los nichos de mercados que suceden suelen ser muy ligados a la identidad. Esto tiene mucho que ver con las clases. Entonces, cuando la gente tiene más poder adquisitivo, evidentemente tiene mucho más recursos. Esto hace que, en primer lugar, en los países europeos podemos verlo, se desligue de la religión, ¿no? La gente, cuanto más clases medias, más desaparece la religión. Es normal. En Marruecos, como está creciendo las clases medias, también crece por ende que una mujer sea natural que tenga un negocio, que una mujer pueda conducir, bueno, eso no es un problema, pero en fin, normalizar cosas que siempre han sido más para hombres, ¿no? Entonces, el auge económico va a dar pie a eso. No es como a mí me gustaría que fuese, pero al menos es un comienzo. Van más lentos porque tienen una ruta, una guía, una ruta políticamente de cómo crecer, ¿no? Estoy en desacuerdo, pero bueno, y eso pues va a hacer que tengan evidentemente mucho más derecho de cara a corto plazo, con un auge de clases medias. Ese es mi análisis. No sé si estoy equivocado, pero lo creo. Zoer, ¿qué valoración haces de Mar Poética, del Festival de Poesía Mar Poética? Yo estoy tremendamente sorprendido. Yo lo he seguido durante estos años y, en fin, hacer un festival de poesía es algo muy complicado. Uno siempre piensa que es un nicho muy pequeñito, ¿no? Pero hay una cosa muy importante en todo esto, sobre todo en lo especial de la temática, es que cuando hablas de poesía, a todo el mundo, a menos de primeras, como primera impresión, le suscita una buena impresión, ¿no? Y le apetece acercarse al menos a escuchar algo, ¿no? De ahí construir algo tan grande como lo que ha hecho el ayuntamiento, yo la verdad es que solo puedo agradecer y alabar y dar más que albricias, ¿no? Que de cara al futuro sea mucho mejor. Estoy muy contento. Y es una ciudad, y es un festival que se ha hecho para los ciudadanos, que esto es importante. Marbella suele ser una ciudad muy enfocada al turismo porque vivimos de eso, somos muy estacionales, ¿no? De cara al comercio que tenemos por el turismo. Sin embargo, es un festival que uno nota que es para el ciudadano, que se ha intentado hacer, de hecho, en una época en la que hay menos turismo para que pueda ir la gente, porque si no, con los coches, las carreteras llenas de coches, o sea, yo más que agradecer y muy buena visión por parte ahí del ayuntamiento porque ha sabido hacer que crezca y ha traído a gente referente, se está haciendo un sitio poco a poco en España, más que estar contento, estoy ilusionado. ¿Tú escribes en árabe también? Me hicieron esta misma pregunta en Mar Poética. No tengo la suerte. Yo hablo árabe perfectamente, pero no lo escribo, porque cuando era más adolescente mi madre me obligó a aprender árabe, pero yo estaba más ocupado en intentar adaptarme que en querer pensar que eso podía ser una carga, ¿no? A la hora de relacionarme. Entonces, hablo árabe, pero no lo escribo. En la universidad me he apuntado a árabe para aprender, cosa muy graciosa. Y mi profesora no es nativa y yo la corrijo a ella a la hora de hablar y ella me corrige a la hora de escribir. Es algo muy gracioso y muy entrañable. Pero no tengo la suerte, no tengo la suerte. Leo traducciones al árabe, ¿no? Que es una pena porque se pierde, pero sí, leo traducción en árabe. ¿Y tus hermanos cómo llevan tu carrera poética? ¿Cómo la aceptan? ¿Les gusta? Sí, bueno, cuando empecé a mencionarlo en casa hace bastante años fue un poco escándalo, en plan, pero oye, eso no te da de comer, ¿no? Supongo que es la primera, bueno, pregunta, ¿no? Que se establece, ¿no? A la hora de abrir este debate de qué es la poesía, qué vas a hacer con esto y cuál es tu vida, ¿no? Pero bueno, cuando ya vieron que iba ganando algún premio, que me movía, que me llamaban, pues se fueron ilusionando, ¿no? Les fue pareciendo mucho mejor y entendiéndolo mucho más y valorándolo. Al final, la poesía es consustancial al propio árabe como cultura, porque siempre fue una sociedad tribal que tenían como representante de la tribu al poeta, que era el que mejor hablaba y por lo tanto el que mejor negociaba. Pero era una sociedad de comerciantes.
Entonces, pues queda en el remanente no cultural de los árabes que la poesía es como, digamos, el gran género, ¿no? Entonces, claro, cuando uno ve que mi familia ve que poco a poco pues me voy haciendo un huequito, pues se van alegrando, claro. Ahora para ellos sí es algo en tener en cuenta. Al principio era como, este chico está perdido. Y cuando tú escribes un poema, el primer filtro que pasa, ¿cuál es? ¿Hay algún lector en particular o lectora que, por así decirlo, te da, dicho sea entre comillas, el visto bueno de que ya está para salir públicamente? La verdad es que no, soy yo mismo. Yo soy muy, muy contenido en ese sentido. De hecho, ha sido difícil, ¿no? Yo participo en antología y me insistieron bastante porque yo estoy muy enfocado en sacar un libro y hasta que no sea el libro como yo quiero, no quiero participar ni en revistas ni en antología, ¿no? Pero bueno, lo hicieron unos amigos en la Fundación Unicaja, tal, me sentí respaldado, entonces colaboré, pero la verdad es que no, soy yo mismo, soy muy, muy, muy cabezota en eso, muy, muy cabezota y muy crítico, quizá demasiado, ¿no? Y eso hace que vaya mucho más despacio. Lo que sí yo tengo como filtro, una cosa que me ayuda es la sonoridad. Necesito que el poema sea muy sonoro. No, evidentemente, al escribir en verso libre, que de libre tiene poco, ¿no? A veces es más encadenado que cualquier otro estilo de poesía. Eh, necesito que tenga cierta sonoridad, que la musicalidad de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, cuando lees a Borges, lees cierto ritmo que es muy suyo. Y si has leído a Borges te das cuenta y dices, esto es súper borgiano, o sea, y yo necesito esa cierta dinámica, ¿no? Para que las palabras de alguna manera, aunque parezcan lejanas, se encadenen, ¿no? Ciertas letras en común. Y eso para mí es un buen filtro. Pues mira, tú has dicho algo que yo he percibido muchas veces en el sentido de que los poetas efectivamente tienen su sonido particular, su ritmo. Es lo mismo que uno escucha una grabación de la banda de swing de Glenn Miller y no sabe que ese sonido es de Glenn Miller, porque era su sonido propio, su ritmo propio. Claro. Y muchos poetas tienen ese ritmo propio también. Sí, Cortázar también, ¿no? Porque además Cortázar también. con ese acento me ayudaba mucho a reconocerlo. Sí, 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 Cortázar, hay mucho. Y yo creo que forma parte ya de una persona que ha construido su poética, ¿no? Cuando ya tiene su poética más o menos consolidada, inevitablemente se acerca a tener no ya su estilo, que sería quedarse corto, sino ya su propia sonoridad. Porque conforma ciertos temas con ciertas palabras concretas o sonidos que yo creo que van de la mano, ¿no? Quizás yo soy muy exigente, pero lo veo un poco así. Puede haber, vamos a utilizar metáforas, puede haber una poesía de garrafón en contraposición a una poesía de Chanel 5 en pequeño frasco. Yo creo que no hay punto medio. O sé eso, no sé es poesía. O eso es un poema, no lo ves. Yo distingo muy bien poesía de entretenimiento y siento ser contundente, pero hay que distinguir bien, pues bueno, hay gente que tiene la suerte de vender muchísimos ejemplares precisamente porque son, digamos, obras poéticas adaptadas, digamos, al común, ¿no? Pues no sé, son cantantes, son tuiteros, son lo que sea, ¿no? Y tienen la suerte de vender mucho. Claro, ahí hay ya un poco un capital político, ¿no? Como diría Bourdieu, de la persona en sí, ¿no? Que ya es conocida y por lo tanto se transfiere a un capital cultural. Pero eh, es más, en mi opinión, muchas veces entretenimiento, que no es ni peor ni mejor, simplemente creo que va hacia otra dirección. O sea, no es cuestión de compararlo, como decir, porque creo que eso es un gran error, porque uno empieza sobre todo la lectura con entretenimiento y eso hay que fomentarlo. ¿Cuánta gente ha empezado a leer gracias a este tipo de escritores, ¿no? Que han escrito poesía de más entretenimiento, ¿no? Que se vende mucho, más que son superventas? Gracias a ellos mucha gente se ha acercado a ciertos géneros, ¿no? Y eso es súper importante, pero digamos que tienen caminos distintos y sería un error colocarlo en repisas iguales. Claro, yo creo que, por ejemplo, uno puede coger una novela corta y leérsela entera en una tarde. Claro. Ahora, leerse un poemario entero en una tarde creo que es contraproducente. Sí, es como leerte el Ulises de Joyce, ¿no? Oye, pues primero no vas a poder, segundo, al tercer capítulo tu cerebro estalla, ¿no? Claro, y lo bueno que tiene la poesía, que es una cosa que a mí me fascina, es que tú puedes coger un libro y no tienes por qué leerlo de manera consecutiva. Y esto es un Claro. valor que no tiene otro género, ¿eh? Porque puedes abrirlo por el poema por la mitad, un poema cualquiera a la mitad, otro del final, y además reconstruir aquello que te inspira, el mensaje lo puedes reconstruir de otra manera.
sea que es una obra polifacética, cualquier obra poética, mucho sentido, porque se puede agarrar de cualquier asa, ¿no? Tiene muchas asas y puede tirar de ella y con un poco plastilina hacer que tenga otra forma si lo desea. Hay un común denominador en las voces poéticas, independientemente de que se sea hombre o mujer o homosexual o bisexual. Quiero decir, la condición en cuanto a género y a comportamiento sexual, ¿tiene algo que ver en la poesía o eso está al margen? Hay una voz única, digamos. Yo creo que más un contexto político, ¿no? Porque si no tomas conciencia de tu posicionamiento o postura o aceptación respecto a tu género, tu sexo, tu condición sexual, si no tienes postura politizada al respecto, no tiene por qué afectar. La cuestión es qué quieres poner delante. No creo que una mujer sea más sensible que un hombre sea más sensible que una mujer. Creo que la persona en sí misma, si está más politizada y si es más consciente de su asertividad y tal, evidentemente, claro, ante los roles que cada género tiene, pues es mucho más posible y mucho más cotidiano que una mujer tenga más sensibilidad porque se la cría y tiene ese espacio, digamos, ¿no? Frente a, bueno, lo común de la mayoría de los hombres, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que eso es más, mi opinión es más una postura politizada, ¿no? Lorca era una persona muy sensible y era homosexual, pero es cierto que tiene poemas muy claros respecto a eso, ¿no? Que me hizo muchas veces cuando lo leí en la universidad, pero no porque fuese homosexual fue buen poeta. Fue buen poeta y casualmente fue homosexual. Eso no es lo de menos, ¿no? Claro. Bueno, no te vas a ir sin que digas algo en árabe. Algo tendrías que decir en árabe. No sé, un verso, una reflexión, algo. ¿Qué puedo decir? Mira, hay un verso, yo leo mucho el Corán, tengo la suerte por más que lo leo en español, y hay un verso que me fascina mucho, que dice, y no os daré un mal sin saber que es un bien para vosotros. Eso cuando lo leí en árabe me gustó cómo sonaba. Y no os daré un mal sin saber que es un bien para vosotros. A priori suena un poco, en fin, peligroso, ¿no? Pero en el contexto en el que está metido es mucho más interesante. Y ahora mismo no recuerdo cómo se dice en árabe. Así que simplemente voy a agradecer en árabe y estar encantado por estar aquí. Shukran, Sharfin, Maakum. Y muchísimas gracias por la invitación, Paco. Sobre todo lo último lo he entendido perfectamente. lo de la invitación. Un libro que haya significado para ti algo importante, uno o más de uno. Pues no quiero caer en el tópico, pero es cierto que para mí el Corán sí me ha ayudado mucho porque tiene un lenguaje poético muy potente, pero por hacer un libro más accesible, digamos, no porque no se pueda comprar, sino porque hay algún problema ideológico con el tema de acercarse. El libro con el que yo empecé a leer poesía fue el de Benedetti, Transgresiones, preguntas al azar. Es un poeta muy amigable, muy entrañable y muy fácil de acercarse. Eso a mí me cautivó, ¿no? Era muy chiquitito, bueno, tampoco tanto, ¿no? Pero tenía 12 añitos tal, leí un almanaque por primera vez que tenía mi hermana, un calendario con poemas de Benedetti y me compré ya el libro y yo agradezco mucho ese libro porque fue muy cercano, muy cómodo y muy entrañable, ¿no? Y un poemario que a mí me marcó muchísimo, y sé que esto puede ser un topicazo, pero es que es un hecho, fue el de Una temporada en el infierno de Rimbaud. A mí me marcó muchísimo. Bueno, pero es que ese poemario yo creo que no deja a nadie indiferente. Que fue una barbaridad, una barbaridad. Esa manera tan clara, consecutiva de expresarse, qué locura, qué locura. Y lo escribió con 16 años, eso no lo escribió él, eso fue una inspiración que le vino, ¿no? Su mano estaba ahí controlada por alguien, por los dioses, digamos, ¿no? Eso no Sí, fue él. eso parece un poemario revelado, Exacto, más que otra ¿no? cosa. Una película. Wow, La gran belleza de Sorrentino, qué maravilla de película. La gran belleza sorrentina, del 2013, ¿no? Porque hay otra de los años 70 y no recuerdo más, que no es suya. La gran belleza es una maravilla, que el protagonista, ¿no? En esa que me recuerda un poco a
a Flaubert, ¿no? En esa búsqueda del vacío, ¿no? Que está siempre andando por esas calles de Roma, ¿no? Esa farándula, esa fotografía es espectacular. La historia se narra tan solo conociendo un poco a los personajes, ¿no? Para mí esa es la historia, conocer los personajes. ¿Y alguna música que para ti tenga un significado especial o que te ayude a crear? A mí me gusta mucho ponerme, cuando estoy un poquito así, digamos, estancado, pues música de fondo, ¿no? Le tengo mucho cariño a la Consagración de la Primavera de Stravinsky. Me gusta muchísimo, que es muy calmada, así. Es una obra de arte, el último gran romántico, ¿no? Me gusta mucho ponérmelo de fondo. ¿Y qué estás escribiendo ahora? Pues ahora estoy terminando mi libro, que es una frase que me gusta mucho decir porque te quita de muchos problemas a la hora cuando te preguntan. Terminando el libro, ya te quita de responsabilidades de que quieran concretar algo, ¿no? Porque me había estancado en cómo enfocarlo, pero tras pasar unas vivencias personales y superar ciertos prejuicios, ¿no? Conmigo mismo y haberme sanado un poco, haciendo terapia conmigo mismo, he descubierto, ¿no? Hacia dónde voy poéticamente, y eso me ha aliviado mucho porque ahora los poemas van hacia esa dirección. Frente a una parte primera del libro un poquito más crítica que señala como estos poemas, disculpa, estos últimos poemas que estoy escribiendo van mucho más a la templanza, hacia lo común, ¿no? Hacia la comunidad, hacia intentar hacer de algo mío una subjetividad común. La poesía debe ser comprometida. No tiene que ser nunca la poesía esa que decía el poeta de los neutrales. Como bien dice Celaya, ¿no? Como bien decía Celaya, yo creo que el compromiso lo tiene que tener el poeta. El poeta debe ser el comprometido. La poesía está exenta de cualquier tipo de imposición que le queramos poner, ¿no? Y esa es la magia, ¿no? El poder agarrarlo desde donde queramos. El compromiso debe ser del poeta a la poeta, siempre, siempre. Ahí está el compromiso, el ser responsable con lo que uno... Y para eso tienes que tener respuestas suficientes. Por lo tanto, claro, pues eso obliga a que una persona tenga que deshacerse ideológicamente de sus bases y reconstruirse infinitamente, ¿no? Qué bueno sería que muy pronto escribieses una oda a la paz. Una oda a la paz, pues estoy en ello, estoy en ello. Vaya. Un canto a la paz, estoy en ello, sí. Estoy en ello. Muchas Zuer gracias. al-Bakali. Zuer al-Bakali, poeta, joven poeta, un marbellero, con el que hemos estado hablando durante esta hora hoy en lo mejor de cada casa. Gracias por haber estado y haberte sincerado con nosotros y compartido parte de tu obra. Y para despedirte, quiero que seas tú el que ponga las últimas palabras leyendo un último poema. Muchas gracias. Pues, mira, como estuviste en Mar Poética, voy a leer un poema que leí ahí, que me gustó mucho, que vino a colisionar una pregunta que me hicieron y voy a leerlo, lo tengo aquí en el teléfono. El poema se llama El agua. Decía Rabindranath que la vida es una gota de agua sobre un pétalo de loto. ¿Estará queriendo decir que la fragilidad es condición de la existencia y que toda fragilidad conlleva una violencia, una que se ejerce y otra que se asume? Si estuvieras aquí, papá, me ayudarías a entender mejor el mundo. Siento que la luz, esta luz, es cada vez más frágil y amarilla, y que ningún otro color se detendría ante nosotros. Cierro los ojos y un mundo aparece sobre este mundo. Cierro los ojos y un silencio ocupa otros silencios. Porque me dejaste siendo un niño y ahora soy todos los hombres del mundo. De esta herida saldrá toda la luz que nos habita. Muchísimas gracias. Que salga la luz. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.
La Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio.